Bien, Ajá. Arrancusi. Sección que no sé si tiene esta nueva sección nombre definido, yo le digo en joda Economía para Vos, Ujú. donde vamos a hablar de cuestiones vinculadas a la economía en general, pero Chibonomics. que dicho sea de paso, la economía hay que aclararlo, es una ciencia social, así que un presidente bardea las ciencias sociales cuando supuestamente egresó de una carrera que es una ciencia social es como medio contradictorio y te pinta de cuerpo completo la perogrullada que está diciendo. Pero bueno, no importa. Vamos a la sección, preséntalo vos. Bien, vamos a hablar entonces de esta economía para gente de a pie, para chivos de a pie, para chivos de a patas, en realidad, porque los chivos tenemos patas. Ujú. Y en este caso estamos con el señor Dani Caves. Dani, ¿me estás escuchando? ¿Tú Aquí estás del otro estamos, lado? aquí estamos, estoy del otro Estás del otro lado. lado. Estamos escuchando. Estamos en el aire, ¿no? Es Sí, obvio. básicamente Estamos esto en el parece aire. una sesión de Recuerden que había una espiritismo. propaganda que decía, estamos en el aire. Estamos en el aire, estamos in the air. Y Rudy en te YouTube. mandó saludos. Rudy mandó saludos. Y vos también estuviste hace un poco, vos te conectaste, espectacular. Me conecté, yo tenía Vamos. que conectarme. Tenía que conectarme, saber del contexto, de dónde me iba a meter. Bien, bueno, justamente con el señor nos conocemos hace un tiempo y bueno, básicamente eres profesor de economía y muchas veces en nuestras conversaciones, estas conversaciones con cerveza mediante, fútbol mediante, hablamos de economía y aparte un poco hablando la otra vez con el señor Frisán, de hablar un poco de economía que es interesante y sobre todo para desasnarnos en este mundo que es cotidiano y sobre todo en Argentina, en nuestro contexto actual, es sumamente importante. Vamos de una cosa a otra. ¿Qué pasa? Hoy, ¿de qué vamos a hablar, Dani? Miren, antes que nada, más allá de cualquier título honorífico que le puedan poner, si hay expertos en auditoría universitaria a través de los memes y TikTok, ¿cómo uno no puede llegar a ser experto a través de un curso avanzado de economía radial, ¿no? Tal cual. Y es como que de alguna manera a veces podemos generar un poco de curiosidad sobre algunos temas básicos, porque la economía se hace compleja para que la gente no lo pueda entender, y mientras menos lo entiende, menos curiosidad hay sobre algo que yo no entiendo y no me gusta, como las matemáticas también. Entonces vamos a arrancar sobre algunas cuestiones básicas de lo que yo creo básico, Sí, sí, como sí. para charlar Por favor. en función de lo que hemos hablado tantas veces con Carlos. Y bueno, eso, arrancar con algunas cuestiones simples, sencillas, aunque a veces lo más sencillo y lo más simple es lo más complejo. Bien. Bueno, eso, la economía es una ciencia social, es así como dicen ustedes, pero es una ciencia que uno la puede analizar de distintos aspectos. Yo le pongo la importancia que tiene en función de los análisis que uno puede hacer en la economía y cómo a partir de economía podemos incidir en comportamiento del ser humano. Por eso es considerada una ciencia social y por eso se la vincula con muchas otras ciencias. Aunque no solamente el presidente hayan bastardeado a la economía, sino hay muchos nombres más. Así que el presidente actual no es el único, digamos, por así decirlo. Sí, sí, sí. Bien, ¿por dónde arrancamos? Por el eje que por lo menos vi en el guión es una palabra que está tan en discusión, sobre todo en un contexto donde las paritarias casi son pocas las que se han cerrado con términos buenos, poner y el resto la cierra el gobierno por decreto, que es el salario. ¿Qué es el salario? Uf, partamos del salario como palabra, ¿no? Ujú. ¿De dónde sale la palabra salario? Porque ahí entramos en la parte histórica de lo Sí. que es la economía. No vamos a entrar en historia económica, pero vamos a tratar de entender lo que es salario, cómo sale la palabra salario. Proviene de la palabra sal y del latín salarium, Ujú. y arranca como una moneda de cambio que se les pagaban a los soldados y funcionarios del Imperio Romano, y era un mineral muy valioso y muy preciado, no solamente para la alimentación, sino para la conservación, porque conservan los alimentos. Hoy por hoy puedo decir un alimento que se conserva la sal, Carlito lo sabe muy bien,
la carne bien apisonada y con mucha sal, que se llama el charqui, por ejemplo, entre tantas otras. En su momento también era antiséptico y era antihemorrágico. Y esa sal o esos paquetes de sal luego se transformaron en una moneda de cambio. Y como moneda de cambio, obviamente, uno lo puede plantear como moneda de cambio, pero si no, más bien era como un valor que tenía que lo podía generar por trueque, por algo que yo necesitaba. Y de ahí es de donde proviene la palabra salario. Y de ahí vamos a encontrar muchas otras cuestiones que tiene que ver con la historia, de entender eso, la palabra salario, de entender las relaciones que genera la palabra salario, quienes intervienen con el salario, y esas relaciones en las que intervienen en dos partes también existió antes, también en la historia, pero que no se le llamaba salario, sino que se le llamaba como una retribución para mantener a esa persona en las condiciones para que pueda ser funcional y productivo a mis propios intereses, que era el esclavo. Y que, bueno, obviamente a medida que fue avanzando la humanidad, el planeta, como dijeron, la Tierra plana, como muchos dijeron hace un rato, la Tierra plana, ese planeta Tierra que para muchos fue tan plano, pero que sin embargo dio una dimensión muy grande, pero las relaciones fueron transformándose, aunque el principio básico no cambió la relación. Es decir, por ejemplo, la relación de amo y esclavo sigue dándose de alguna manera, obviamente con similitudes, no estoy diciendo de manera exacta, entre un trabajador y un empleador. Y la relación que hay de diferencia es un salario, pero si vamos al concepto de salario, lo que el amo le daba al esclavo era lo justo y necesario para que pudiera vivir y ser productivo, hasta el momento que dejara de ser productivo, le daba la libertad, y esa libertad, el esclavo, de tanto depender de un amo, por lo general en las condiciones de la naturaleza, lejos de todo, se moría. Y en esta cuestión de trabajador y empleador, bueno, hay otras cuestiones más, pero a grandes rasgos puedo decir que existe un salario mínimo o un salario que se justifica a partir de satisfacer condiciones básicas de subsistencia de una familia, de un hogar, y que, bueno, obviamente después tiene un montón de rendijas donde podés trabajar el tema del salario, pero podés entenderlo desde el salario mínimo vital y móvil, por ejemplo, que hoy está tan discutido porque el hecho del impuesto a las ganancias a partir del salario mínimo vital y móvil es el alcance que después tiene para implementarse en el impuesto a las ganancias. Dijiste una Y palabra. bueno, Sí, no, continúa. no, creo que era más o menos darle un pantallazo a esa palabra por ahí, que uno solamente lo ve como una palabra, pero bueno, uno le trata de poner un poco de sentido y concepto a esa palabra, nada más. ¿De dónde viene? Pero está bueno, sí, está bueno saberlo para entender que es una retribución por mi tiempo y mi fuerza de trabajo hacia una forma de generar un producto o un servicio. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes me pagan 1.000.000 de pesos de 22 a 23 y yo soy, digamos, de alguna manera parte de ustedes. ¿Eso por ese millón arreglamos? de pesos. Claro, eso fue lo que me dijo. Pero bueno, uno tiene que sostener esa esclavitud por lo menos de 22 a 23. Te cambio, en realidad no te cambio, pospongo la pregunta que te escuchaba por lo que dijiste impuesto a las ganancias, pero tiene que ver con el salario, con el sueldo, salario, y tiene que ver con el aguinaldo. ¿Cómo surge el aguinaldo? ¿Cuál es el origen del aguinaldo? ¿Por qué es la mitad de un sueldo? ¿Por qué se cobra en dos partes? En junio, fin de junio, julio, y después en diciembre. En ¿Por qué está? realidad, el aguinaldo en sí mismo, ahora no tengo el por qué está. Yo puedo explicarte de qué significa, que es que cada empleado, a medida que con el tiempo fue avanzando, bueno, se fueron de alguna manera conquistando derechos. Y digo conquistando porque los derechos no se regalan, los derechos se han conquistado en la calle, y parte de ello también lo ha sido el aguinaldo, y es un sueldo más. Es decir, cada empleado o empleada va a obtener un sueldo más, es decir, 13 sueldos al año, y ese sueldo extra se divide en dos. Uno puede darle un montón de sentido, yo te puedo decir en función de que
De acuerdo al calendario gregoriano tenemos 365 días y son 12 meses, pero hay otros, en otros calendarios estamos hablando de 13 meses de 28. Mm. Entonces uno puede entender que puede surgir de ahí que son 13 salarios a partir de los 13 meses de 28, o entendiendo que todos los meses son como febrero de 28, ¿no? Sí. Entonces, si uno lo parte desde ese lugar, decimos que tenemos un salario de 13 meses, digamos anuales, anual el salario en 13 meses, y ese 13.º salario se divide en dos. Se divide en dos, en el cual se llama medio aguinaldo o SAC, sueldo anual complementario, y segundo sueldo anual complementario, y cada uno de ellos se pagan a mitad de cada año, es decir, a los 6 y a los 12. Por lo general, uno plantea junio, julio, y otro plantea diciembre. Mm. También tiene con otras políticas o a partir de ellos también que se idean políticas, porque nosotros si vemos por la matriz consumo, en esos momentos picos es donde se produce también el tema de vacaciones de invierno o vacaciones de verano, que en sí se llaman las vacaciones de invierno receso invernal, entonces es donde se promueve el turismo y donde la gente al cobrar un poco más de salario puede trabajar un poco más ese dinero en algo Eso que sea un retribuye en beneficio cierta propio. manera la economía Claro. y, digamos, entra en el ciclo, ¿no? Sí, sí, y eso, como dije antes, es un derecho conquistado, no es algo que dijeron nuestros empleadores, oh, qué bueno, a esta gente no le alcanza con 12 salarios, le vamos a regalar uno 13 para que, y se lo vamos a dividir en dos. Ah, ¿no? No, no, yo creo que Ah, Qué mala onda. los empleadores han sido tan buenos, son buenos, ellos tratan de redistribuir sus ganancias, eh, y está bien, ganan muy poco. Yo creo que al país se saca adelante laburando y achicándolo nuestros salarios también. bien, Ah, mentira, impresionante. Dani, quiero mentira, hacerte podemos seguir charlando, podemos trabajando seguir. sobre eso Dani, ahora. te hago una consulta. Tengo una consulta que surge este tema justamente de la palabra salario. Salario real, salario nominal. ¿Qué onda ahí? Uf, eh, la gente empieza a ver por qué hay tantas cosas, tantos conceptos en función del salario. Hay muchos autores en la economía, hay Sí. muchos autores desde la política, de lo social, desde lo histórico, que trabajan el salario. Pero en términos económicos, netamente económicos, tenemos que ver el salario con dos formas de ver que ahí trabaja la psicología, si quieren, Sí. el salario real y el salario nominal, porque el salario nominal a mí me dice, che, el billete dice 100 pesos, un roca vale 100, ¿listo? Joya, un roca vale 100. Y con un roca que vale 100, hace un tiempo atrás yo me podía comprar, no sé, un chocolate. Entonces, resulta que ese sería el peso nominal, ¿no? El valor que tiene el billete. Pero resulta que cuando hablamos perdón, sí sería el salario real, cuando empezamos ya a hablar del salario real, no va específicamente hacia el valor que tiene el papel impreso, sino al poder que yo puedo generar con ese papel. ¿Qué quiero decir? Eh, y ahí entra en juego un montón de variables, porque nuestra economía va generando lo que llamamos inflación como mecanismo de ajuste, como mecanismo de regulación de la economía, y ese valor nominal, que si bien va aumentando, no tiene el mismo poder de compra, y eso sería el salario real. Ujú, Resumiéndolo, el valor nominal es el valor en números, lo que yo puedo ver, ujú, mientras que el valor real es lo que yo puedo comprar con ese número. de una. Y creo que uno, a medida que va entendiendo la situación, cuando aumentan los salarios, no aumenta el solo salario, aumentan los precios de las cosas. Por eso hablamos de salario real y salario nominal, porque a mí me aumenta mi salario, pero siempre en menor proporción, en estas etapas, en menor proporción de lo que aumentan las cosas. Por eso mi poder de compra es que se disminuye. Entonces, esa es una diferencia que hay que saber diferenciarla, porque cuando hablamos de paritarias o hablamos de negociaciones respecto a salarios, hay que diferenciar muy bien lo que es una actualización de lo que es una recomposición salarial. Entonces son dos cosas o dos conceptos muy diferenciados uno de otro, porque actualización yo voy a actualizar en función de un índice de precios
pero que si está ponderado de dos índices donde uno es mayor o uno es menor que otro, por lo general hace de que esa diferencia que resta queda a cargo de cada trabajador o trabajadora. Por lo tanto, siempre nuestro salario nominal pierde un poco de poder a medida que hay inflación. Por eso es lo que dice por ahí algunos compas de otras ideas, ¿no? O con ideas similares, donde, bueno, el ajuste lo pagamos, y en ese acuerdo lo pagamos los laburantes, Sí, la ¿no? gente que trabaja. Y cada vez parece peor, Y esto ¿no? es muy sencillo, y ahí empezamos a trabajar en que la inflación, bueno, si quieren, es para rato, para charlarlo, pero nada, en la inflación los grandes monopolios nunca van a perder. Te propongo para la siguiente columna, si ya te dejamos descansar, porque si no el millón ya llegó acá. El millón llega. Ya Igual, llegó acá. me dijeron que me lo pagaban a fin de mes. Va a estar un poco desactualizado, voy a tener Bueno, que no actualizarlo importa. con algún IPC, pero bueno, no pasa nada. La próxima columna, porque era justamente cuando conversábamos con Carlito, empezar a meter algunas cosas distintas, porque la coyuntura misma te obliga también a hablar de otras cosas. La próxima columna hablamos de inflación, pero inflación bien para bobos. O sea, vamos a hablar de todo. A mí me parece re bien la inflación para bobos. Es más, el salario nuestro es para bobos también. También. Acuerdo, Está bien, Hagámonos cargo de que nuestro salario también termina siendo un salario para bobos. Tal cual. Y que a veces, nada, está bueno a veces tomarlo con humor, porque más allá de que podamos conversarlo, te termina indignando, y si no bobeamos o no fantasmeamos un poco con estas cosas y hacemos un poco de humor, creo que la verdad, deprimirnos ya demasiado con la realidad que nos toca y con los salarios que estamos viendo, que cada vez nos está pegando un poco más. Así que sí, hagamos una inflación para bobos y para globos. Vamos. Vamos. Sí, bueno, hablemos de la inflación. Gracias, Dani, por sumarte acá. Y Les mando un abrazo. Vamos. Y bueno, dentro de la inflación estaría bueno darle un poco también, como ciencia social, meterle un poco de psicología y hablar de algunas cuestiones más, que estaría bueno entender esa situación. Así que bueno, les mando un abrazo, gracias por compartir. Acá estoy con mi niño jugando, así que me quedaré jugando con él ahora. Con tu les salario. mando un abrazo grande. Tu salario. Obvio. Con el millón, disfrutándolo. Mi salario que quedó seco ya. Les mando un abrazo. Chao. Nos vemos, querido. Vamos. Chivos Expiatorios, escuchá de 21 a 23 por Radio Megafón, la Casa del Artista Regional Internacional con Frisana y Dr. Matt. Chivos Expiatorios, yeah.